Entonces le damos nuevamente la bienvenida a Hernán Bernal con la presentación. ¿Está? Tiene la suerte de escucharme nuevamente. Muy bien. Estaba previsto Pedro, pero todavía no ha venido, así que arranco yo con mi presentación. Les quiero hacer un breve comentario antes de comenzar, porque en la presentación incorporé algunas cuestiones institucionales que ustedes conocen perfectamente bien, pero como el número de asistentes o inscriptos fue bastante interesante, lo quise incorporar. Voy a hacer un recorrido muy rápido, pero la idea es que después, una vez que esté subido y disponible en la página web, cualquiera tenga acceso y pueda verlo. La verdad, muchas gracias Martín por tu presentación, me sirve mucho porque parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo en muchas de las cuestiones que vamos a abordar. Algunas me las anoté porque yo lo voy a decir con otras palabras, pero también te voy a parafrasear. Y desde el punto de vista fiscal también hay algunas cosas que puse, que estamos trabajando, que están en carpeta, a veces es una cuestión de timing, pero me sirvió mucho y me gustó mucho la presentación. Yo lo que voy a intentar hacer ahora es comentarles de vuelta una reseña muy rápida de lo que es ALA, de lo que estamos haciendo, de las gestiones. Voy a hablar del comportamiento del leasing en el mundo para que tengamos dimensión de cómo esta herramienta evoluciona y se desarrolla. Y no para que nos sentamos chiquititos, sino que para que veamos qué potencial y qué campo tenemos para recorrer y todo lo que podemos hacer. Voy a hablar del leasing en la región, luego va a hacer mayor énfasis mi colega de Colombia o nuestro colega de Colombia, porque me pareció, yo estuve este año en el congreso de ellos y me pareció muy interesante lo que están haciendo y es algo una parte que quiero que traigamos aquí. Y luego voy a hablar específicamente del leasing en Argentina, cuál fue el comportamiento y qué esperamos en adelante. Bueno, acá estoy yo presentándome. Las chicas me ayudaron mucho con la presentación. Yo suelo salir, utilizarla como guía, ir, venir. Discúlpenme las chicas que me hicieron practicar, pero veremos cómo sale. 20 años de ALA, lo dije antes, gracias a los expresidentes hoy presentes aquí y que han contribuido. ALA fue constituida en el año 98 y somos 35 asociados y representamos aproximadamente el 95% de la cartera de leasing del sistema, con lo cual cuando ustedes vean las estadísticas que nosotros trimestralmente publicamos, está constituida por un 95%. Estos de los 20 años realmente a mí me llena de orgullo como un amante y un apasionado del leasing, y es un hito que yo quiero remarcar y voy a seguir remarcando porque lo considero absolutamente relevante. ALA es una institución pequeña, 35 asociados, bajo nivel de burocracia, somos competidores, pero dentro del seno de la asociación bregamos todo por el crecimiento del mercado. Nosotros lo que decimos es, tenemos un mercado chico, necesitamos más jugadores, necesitamos que nosotros crezcamos en forma individual, porque esa forma individual va a tener un efecto multiplicador en el resto de los componentes. Con lo cual estamos permanentemente pensando y diagramando qué tipos de incentivos o acciones podemos tener a los efectos de que esta herramienta siga creciendo cada vez más y ayude al crecimiento del país. Algunos de estos son articular con sectores del mercado. Este año hicimos una presentación conjunta en la Cámara de la Asociación de Bancos de Argentina, con ACARA y ADEFA, realmente fue muy productiva. Gestionamos con distintas, lo dijo Martín, con distintos organismos gubernamentales, y aquí quiero destacar el excelente diálogo, la excelente receptividad que tenemos por parte de ellos. Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que sí se van a poder hacer, hoy están en carpeta, pero quizás tenemos un tema de timing que todos conocemos, que no es querido, no nos favorece, pero no por eso se cajonean. Somos una entidad de consulta para estos entes gubernamentales y estamos siempre luchando porque esta herramienta crezca, porque la consideramos indispensable para estar cerca de las pymes y que estas pymes puedan industrializarse. Y acá voy a leer un poco lo que dijo Martín: necesitamos empresas dinámicas y competitivas más integradas al mundo. La herramienta del leasing permite que estas pymes, que estas empresas,
puedan, a través de esta herramienta, estar a la vanguardia de los adelantos tecnológicos, producir o mejorar o hacer más eficientes sus sistemas de producción de forma tal que sus costos sean menores y que no siempre sea el tipo de cambio la variable para que los productos argentinos tengan penetración a nivel mundial, porque el tipo de cambio es algo efímero y circunstancial en un proceso de integración al mundo. También hacemos distintas gestiones tendientes a modificar plazos. Ustedes saben que hoy la Argentina, hablar de plazos de 8 o 10 años, como algunos bienes se deberían hacer por disposiciones del decreto, no se pueden hacer. Entonces también, después lo voy a profundizar un poquitito más, hacemos gestiones dirigidas a eso. Y por último, uno de los pilares que yo considero de la Asociación de Leasing de Argentina, que es la difusión. Este es un ámbito, este congreso, un ámbito extraordinario para poder difundir, pero no nos quedamos solamente con esto, sino que nosotros hacemos distintas recorridas por distintos lugares, porque creemos y estamos convencidos, y yo doy fe porque me toca interactuar con las distintas empresas que desean invertir, que están invirtiendo, que han invertido en el país, y el leasing tiene mucho por difundirse, mucho por llegar al top of mind de las compañías. Y después ustedes van a ver ahí una publicación que se les voy a mostrar donde yo hablo. Mi anhelo más ferviente y personal es que cuando un empresario pyme, grande, CFO de una compañía tenga la necesidad de invertir en bienes de capital, automáticamente piensa en el leasing. Para mí, leasing es sinónimo de inversión, es sinónimo de inversión en bienes de capital, es sinónimo de innovación y de mejora en los procesos productivos. Gracias a todo lo que hicimos en ALA en estos años, el leasing hoy cuenta con beneficios impositivos, operativos y financieros. No los voy a recorrer, se los voy a dejar en la presentación, como dije antes, para todo aquel que quiera luego verla en la página web de nuestra institución. ¿Qué gestiones estamos haciendo hoy? Y me gustaría destacar con respecto al leasing inmobiliario. Ustedes saben que no es fácil para las compañías acceder hoy al leasing inmobiliario porque el plazo previsto para estas operaciones es de 10 años. A través de la asociación estamos haciendo gestiones con distintas entidades, entre ellos el Colegio de Escribanos, a los efectos de, por un lado, reducir los tiempos y por el otro lado, reducir los costos, teniendo en cuenta que aquí tenemos 3 escrituras en medio de esta transacción. Leasing automotor, esta es una de las presentaciones que hicimos con ADEFA y ACARA. Lo que queremos es incrementar el monto deducible, que hoy es de 20.000 pesos, y una jugada bastante arriesgada, que no por eso se la dejamos de poner en carpeta a Martina Paz. Yo hubiese preferido que él no se haya quedado en la presentación, pero bienvenido, acá lo veo en primera fila mirándome. Hicimos una presentación, está en carpeta, el timing no da, lo conocemos todos, no hacía falta que Martín nos los diga, pero está en carpeta, la decisión está tomada y en algún momento seguramente lo vamos a poder concretar, que podamos llegar con leasing a lo que es individuos cuarta categoría y que esto sea deducible de impuesto a las ganancias. Leasing de bienes de capital, también hicimos una presentación a los efectos de equiparar lo que es el IVA correspondiente a los cánones del leasing con el IVA correspondiente a las compras de los bienes de capital. Y luego un punto no menor e interesante, porque dentro del seno de ALA, que está compuesta por bancos, compañías cautivas, de las propias fábricas y compañías independientes de leasing, tenemos una clara preocupación con lo que respecta al fondeo. Entonces, uno de los puntos es restablecer esto muy específico, pero no por eso quería dejar de mencionarlo, no quería dejar de que esté en la presentación el inciso K del artículo 38 del reglamento, para poder tener fondeo dentro de las compañías de leasing a un costo menor al que hoy podemos tener, permitir que las SGR puedan avalar a compañías independientes de leasing, con lo cual también se puedan estas hacer de fondeo a un costo menor que de alguna manera se lo trasladan también al tomador o al usuario final, que es en definitiva el que se beneficia y es más fácil que un proyecto de inversión pueda repagar esa tasa. Y luego también dentro de ALA hacemos gestiones con organismos multilaterales de créditos, siempre con la preocupación
de conseguir distintas fuentes de financiación y de fondeo. Tenemos, sí, son caras hoy, sí, la coyuntura acompaña, no, pero no por eso dejamos de movernos y lo que queremos es tener un abanico importante, interesante y atractivo para los tomadores y para los proveedores y por supuesto para nosotros, porque lo consideramos un pilar básico para el crecimiento de esta herramienta y por ende el crecimiento del país. Dentro de los trabajos de mejora y de beneficios y de difusión, yo dije antes que la difusión era un pilar fundamental, a tal punto soy convencido de esto que creo que de 5 o 6 slides que hay acá, yo aparezco en 7 fotos. Estuvimos en Expo EFI hablando de la herramienta con un público muy atractivo. Las preguntas, es una exposición muy interesante que les recomiendo que si tienen la posibilidad de participar no la dejen pasar. Tuve ahí una suerte de entrevistas en la revista Vial donde hablo del top of mind de las compañías. De vuelta, yo soy convencido que las decisiones de inversión de las compañías, el primer producto que tiene que venir naturalmente de la mano de la inversión es pensar en el leasing. Tenemos unas revistas que en su momento las hacíamos impresas, hoy ya nos ayornamos a el contexto y a la tecnología, las estamos subiendo en nuestra página web, los invito a que las vean porque tienen notas interesantes y son bastante ilustrativas de todo lo que hace a esta herramienta. Estuvimos participando en FELALIS. FELALIS es la Federación Latinoamericana de Leasing, donde la Asociación de Leasing de Argentina tiene el puesto de vicepresidente, que no es un puesto menor, y acá yo voy a hacer una reflexión personal. Nosotros cuando vamos a FELALIS o participamos, como este año que estuve con Gaby Tolchinsky, uno va con México, Colombia, que aquí está Felipe, Chile, Perú, países que tienen un desarrollo muy importante de esta herramienta. Nos sentimos chiquitos, la verdad que nos sentimos chiquitos en términos de mercado, en términos de colocación, de penetración, de desarrollo de nuestro sistema financiero. Pero les puedo asegurar que año tras año nos sentimos cada vez hablando de igual a igual en cuanto a mejores prácticas, en cuanto a desarrollo de la herramienta. Y como les dije anteriormente, o cuando dije mis palabras de apertura, que quería que se lleven un mensaje positivo y optimista, yo cuando veo estas diferencias sustanciales que tenemos nosotros en cuanto al crecimiento, yo esto lo veo como una oportunidad fabulosa, como un camino enorme para recorrer y que estamos todos abocados y dispuestos a recorrerlo, y por otro lado un potencial enorme de esta herramienta, que de la mano de todos los actores, de la mano de ustedes, de la mano de las pymes, estando cerca de ellas y por supuesto con los organismos gubernamentales, enfatizando nuevamente el excelente diálogo que tenemos, no tengo dudas que el crecimiento es algo que indefectiblemente se viene. Estoy de vuelta en la Federación Latinoamericana de Leasing, vine recién de Miami donde tuve que disertar sobre lo que pasó estos últimos 5 meses en el país, fue bastante interesante, me dejaron más tiempo que otros países. Argentina realmente genera mucha, yo no quiero decir incertidumbre y preocupación, pero genera la verdad que mucha intriga en cuanto a lo que está pasando, pero nos siguen viendo con muy buenos ojos y eso es absolutamente aprovechable, y yo me considero dentro de ALA un embajador pregonando siempre el positivismo, el optimismo y las buenas noticias por parte del país en cuanto a lo que viene. Vamos a ver qué pasa en el mundo. Fíjense acá, tómenlo y créanme las palabras que les dije antes, que si bien somos muy chiquitos, tómenlo como un potencial, un camino a recorrer que está emprendido, no tiene vuelta atrás, y no sé si vamos a llegar a estos niveles, pero estoy convencido que vamos a ir creciendo año tras año. Y acá estoy perdido porque no veo bien. Ahí vemos cómo se va dividiendo el market share o cómo se va componiendo entre los distintos continentes. Fíjense, tanto Europa como América del Norte definitivamente tienen una participación enorme. América del Sur está ahí incipiente con 1,25 del market share, estamos por encima de África, estamos ahí de Oceanía,
pero si bien estamos muy lejos del resto, el resto de los países son realmente, permítanme el término, unos monstruos, pero como les dije antes, yo me siento cuando voy a estas reuniones latinoamericanas, y ahora vengo también de los Estados Unidos, de igual a igual en cuanto a prácticas. Por supuesto que hay condiciones de mercado que no vamos a tener, hay características de mercado que no vamos a tener, hay tamaños, escalas que no vamos a tener, pero sí tenemos las herramientas. Entonces, a lo que tenemos que apuntar es a los ratios y no tanto a los volúmenes. Aquí hay un... Le tengo que sacar el micrófono porque no veo, hay un ranking, a ver si lo veo acá. Hay un ranking de participación de leasing sobre el PBI. Y aquí quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre ciertos países que a mí me sorprendieron que estuviesen participando. Fíjense, Estonia, que participación de leasing sobre el PBI está cerca del 5%. Con lo cual, uno cuando habla de Europa o de otros países, enseguida, o por lo menos me pasa a mí, con la mente se va al Reino Unido, Italia, Francia, que están. Pero también hay otros países que de a poco vienen asomando, y esto nos da también una idea de cómo esta herramienta se va expandiendo y el efecto multiplicador o el efecto contagio que presentan los países de los distintos continentes cuando las cosas se hacen bien y los que vienen de atrás ponen todas las intenciones para hacerlo bien, como yo estoy convencido que lo estamos haciendo aquí en Argentina. Nosotros en participación por PBI, después yo voy a profundizar un poquito más, estamos en el puesto 48 y en volumen de mercado de leasing estamos con el 43, acá muy contento con que México ocupe el puesto número 20. Estados Unidos, gran país, lo conocemos bien, al norte nuestro, pegadito a México, y lo que quiero resaltar básicamente acá es que del 60% de las inversiones que se realizaron o que se financiaron mediante alguna herramienta bancaria, el 50% se hizo mediante leasing. Esto representa una cifra que es difícil leerla, pero como les dije antes, no quiero apuntar a números porque hay un tema de escala, pero sí quiero apuntar a los ratios. Y después cuando nosotros entremos en lo que es el leasing en la Argentina, van a ver que los ratios nuestros están muy por debajo de estos, pero, insisto, venimos por una senda que estamos emprendiendo y que no tiene retorno. ¿Cómo es el leasing en Europa? Bueno, el leasing en Europa, como yo les dije, lo primero que se nos viene a la cabeza, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, pero asoma Rusia y asoman otros países, el resto de Europa, donde participan con un 34%. En el 2017 el continente creció en lo que es esta herramienta en un 4,14% promedio. Estoy seguro que está por encima del promedio del PBI de estos países, con lo cual en Europa el leasing ya empieza a crecer por encima del promedio del crecimiento de los países. Dato alentador para nosotros, que lo vemos desde atrás, pero no por eso vamos a estar lejos y copiando las mejores prácticas. Aquí tenemos el ranking de las compañías europeas de leasing y acá también les comparto una reflexión personal. Me llama la atención que aparezca Polonia en el puesto 19, me llama la atención que aparezca una compañía rusa, Francia ocupando los dos primeros lugares con dos jugadores conocidos que han estado, algunos que están aquí en la Argentina. Muy fuerte la presencia también de Alemania y de Holanda. Y sí me sorprendió que no estuviese el Reino Unido. Yo en el 2014 tuve la suerte de estar en HSBC en Londres y vi cómo se movía ese mercado y tiene una dinámica que es extraordinaria. Pero lo que me lleva a pensar esto es que estos países, copiando, llevando o siguiendo una tendencia, se van colando dentro de lo que es el desarrollo de esta herramienta, y esto es bueno para nosotros. Esto es bueno para nosotros cuando hacemos un paralelismo con lo que es Latinoamérica. Mercado al cual me voy a referir en este momento. Permítanme un segundito. ¿Qué está pasando hoy en Latinoamérica? Fíjense el nivel de penetración de crédito y de inversión que tienen los distintos países. Obviamente la Argentina
la penetración del crédito o la bancarización es muy baja, está alrededor del 16%. Nosotros como país, si queremos crecer y queremos que la economía se vaya retroalimentando, tenemos que hacer crecer este ratio sin ningún tipo de duda. En el nivel de inversión estamos en un 20%, luego lo vamos a ver en un gráfico, también es un ratio que tiene que crecer. Chile, fíjense que tiene un 113%, y si cuando uno analiza una compañía, porque está viendo un crédito, y ve el nivel de apalancamiento que tiene, claramente cuando una compañía crece, y crece en forma sana, y el nivel de endeudamiento, de apalancamiento es alto, habla de una compañía sana y de una compañía con futuro. Chile, con ese 113%, nos habla de un ratio realmente llamativo y realmente muy alentador, y hay algo que también nosotros deberíamos tender, que va a llevar su tiempo. Martín explicó los cambios estructurales que se vienen haciendo, van a llevar unos años, no es fácil, no salimos de un día para el otro, pero vamos a llegar porque es un camino que no tiene retorno. Dentro, esto lo quise poner, es un poquito engañoso, Argentina tiene un amplio margen de desarrollo, fue el que más creció en el último año, por supuesto que partimos de una base más chica que el resto de los países. Esta es la cartera del sector regional a diciembre de 2017. Yo acá hice una pequeña trampita, la dejé con el tipo de cambio a diciembre, porque siempre nosotros estamos, que llegamos a los 1.000 millones, que nos caemos, que llegamos a los 1.000 millones, que nos caemos. Gaby tuvo la suerte de siempre hablar de una cartera por arriba de los 1.000 millones. Yo lo que hago cuando voy a otros países a exponer, pongo pesos y no explico si son dólares, pesos argentinos, lo que fuere, que cada uno saque su conclusión. Tenemos en primer lugar a Colombia. Felipe luego va a profundizar sobre el tema. Colombia es un país digno de seguir en el desarrollo de esta herramienta. ¿Cómo se componen las carteras de leasing? No sé si se ve bien el cuadro, pero básicamente lo que es Chile, Perú y Colombia, la incidencia que tiene el leasing inmobiliario es inmenso con respecto a las carteras. Y esto tiene dos elementos que justifican el porqué del crecimiento del tamaño de las carteras. En primer lugar, porque los montos de las transacciones son importantes, y por otro lado, los plazos de las mismas son importantes, con lo cual hablan de una permanencia de esas operaciones en el tiempo y el mantenimiento de la cartera. Colombia, Chile, tiene leasing inmobiliario tendiente a vivienda habitacional. Nosotros recién estamos comenzando con el tema autos y en el tema inmobiliario con lo que es el leasing inmobiliario para empresas, tratando de hacer esos ajustes que hoy hacen oneroso y difícil que las compañías puedan acceder al leasing inmobiliario. Pero en la medida que nosotros podamos tener este tipo de herramientas, estoy seguro que nuestra composición va a ir cambiando y nuestra cartera va a ir creciendo exponencialmente. Específicamente, esto no va cambiando, tanto transportes como vehículos son los que ubican o tienen una posición más relevante dentro de nuestra cartera. Yo estoy seguro que con el correr de los años, y quien a futuro esté aquí hablando con ustedes y compartiendo estos cuadros, este gráfico de tortas va a tener cada vez más colores, porque los bienes o los tipos de bienes que vamos a estar financiando por leasing van a ser cada vez más sofisticados y van a ser cada vez más distintos y más complejos, porque lo estamos viendo, el año pasado lo vimos con demanda de distintos tipos de bienes, y lo vemos en el resto de los países, no solo de Europa, Estados Unidos, sino también de Latinoamérica. El tamaño de la cartera argentina tiene mucho para desarrollar, y el crecimiento porcentual, por supuesto, de una cartera baja. Somos el que más creció en el 2017, por supuesto en pesos, no en dólares, pero el año 2017 fue un año realmente fantástico para todo lo que fue esta industria, y luego lo van a ver con números en forma concreta. Vamos a el leasing en Argentina. En primer lugar me permití mostrarle, me permití colocar 2 o 3 gráficos que explican un poco el porqué de esta herramienta, el comportamiento errático o el comportamiento que va teniendo. Lo primero que vemos acá es lo que vimos antes, la inversión sobre el PBI 2008-2017 se mantiene siempre en el 20%.
Y la variación de inversión, que es la formación de capital bruto, es decir, lo que invierten las compañías en bienes de capital, es tan errático como los vaivenes o las distintas variaciones que tiene nuestro PBI. Los saltos son más grandes, las caídas son más pequeñas y son más pronunciadas también, y yo esto se lo atribuyo a un tema absolutamente de expectativa. Y esto lo pudimos ver claramente el año pasado, cuando la expectativa de crecimiento era enorme, sobre todo en todo lo que fue la industria de la construcción, donde literalmente, permítanme el término, explotó, y luego tuvimos una pequeña detención en lo que es este punto. Esto es un ratio necesariamente que tenemos que tender a mejorar, y de la mano de lo que dijo Martín, vamos encaminados hacia eso, pero hay reformas estructurales que hacer, reformas estructurales que hace 70 años que no se vienen haciendo, pero que la alegría o la tranquilidad que tengo es que están absolutamente encaradas. Otro de los ratios es la tasa de crédito sobre PBI. Nuestro sistema bancario es muy pequeño, y para que esta herramienta crezca y para que la economía crezca necesitamos que la industria del crédito crezca. El crédito sobre el PBI se mantiene en márgenes por debajo del 16%, cuando hablábamos de Chile, que tiene un margen del 100 y pico por ciento. Una economía en crecimiento, este ratio indudablemente que tiene un crecimiento exponencial. Lleva su tiempo, pero el crecimiento se va a ir dando. Y esto es mi talón de Aquiles, leasing sobre crédito. La verdad que la participación de leasing sobre crédito es bajo. Hay compañías que yo a veces doy charlas de leasing y luego recibo mails diciéndome que se quieran reunir conmigo, y era porque estaban por hacer estaban tomando una decisión de inversión, una inversión en concreto, y no habían pensado en leasing. Compañías grandes en algunos casos no habían pensado en esta herramienta para financiar. Y esto es un caso concreto. Cuando termina la reunión, que ya habíamos terminado, habíamos entrado un poquito en confianza, yo le digo, ¿vos tenías que venir a una charla de leasing para pensar en financiar una inversión mediante esta herramienta? Y la respuesta fue sí. Entonces vuelvo a lo que dije antes, a lo que digo permanentemente, porque los agoto a todos los que están alrededor mío y a ustedes sentados ahí. El leasing necesita difusión, y esto es uno de los pilares fundamentales que tiene ALA. Este ratio tiene que crecer sustancialmente de la participación del leasing con respecto al crédito, porque aquí en crédito hay mucho capital de trabajo, pero también hay muchas decisiones de inversión, inversiones tomadas que se financiaron mediante estructuras crediticias distintas al leasing, cuando el leasing es una herramienta que tiene que venir de la mano de la inversión con todos los beneficios impositivos, operativos que tiene. Es una herramienta que tiene que utilizarse, y yo acá vuelvo a lo mismo, potencial y oportunidad. Leasing versus inversión, un poco viene de la mano de lo que estuvimos viendo antes, claramente con la antesala o el prólogo que hice de los distintos ratios. El comportamiento del leasing no podía ser de otra manera, si bien el nivel de penetración está siendo mayor. El año 2017 fue un año realmente muy bueno, pero tenemos mucho por hacer, y estos índices, ojalá a medida que vayan transcurriendo estos congresos y podamos mostrar estos gráficos, estos índices sean cada vez mayor y en algún momento llegar a los 2 dígitos de participación. ¿Cómo se comportó la cartera durante el año 2017 y el 2018? 2017 para mí fue un año extraordinario, un año de tasas bajas. El 2018 nos cambió un poquitito el panorama, pero somos absolutamente optimistas que esto, si bien no va a cambiar del día a la noche, vamos a volver a una senda de crecimiento con condiciones económicas y de tasas de previsibilidad. Fíjense, 2017, 2016, tanto primero, segundo como el tercer trimestre, el crecimiento fue muy bueno. 2018 también fue bueno hasta el tercer trimestre. Obviamente no tenemos cifras del 2018, yo creo que no van a ser tan buenas como estas, pero tengan en cuenta que las operaciones de leasing tienen un nivel de maduración que no es como un crédito que se firma una solicitud y un pagaré y se hace, sino que tienen su
tiempo de procesamiento y en algunos casos, cuando son inversiones en bienes de capital importados, llevan hasta meses, con lo cual el crecimiento del tercer trimestre, que realmente fue bueno, marca un 52% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Hay mucha inercia de lo que vinimos haciendo hasta mayo de este año. Hoy obviamente estamos en un proceso de tratar de cinturearla, trabajar con todo lo que podemos, proponer incentivos, siendo creativos, hablando con los proveedores, creando esquemas de subsidios de tasa, lo que les dije antes, condiciones de fondeo, para que este crecimiento no se detenga, porque las pymes necesitan industrializarse. La Argentina viene de muchos años de no inversiones, tenemos que tener productos competitivos para insertarlos al mundo, para ello tenemos que invertir, la herramienta para invertir es el leasing y nosotros tenemos un recorrido por hacer, pero un recorrido también importante que hemos hecho, estando siempre cerca no solo de las pymes, sino también de las grandes empresas, ayudándolas a su crecimiento, y los números reflejan exactamente lo que les estoy diciendo. Acá está la apertura por tipo de bien de los saldos de cartera, hacia dónde fueron dirigidos. Sector público un 7%, algo interesante. El sector público hace unos años en este congreso prácticamente no lo mencionábamos, hoy ya tenemos un nivel de participación del 7%. Si recuerdan, los que estuvieron el año pasado participando, hicimos un panel o un living con intendentes donde dijeron: yo no alquilo más equipos, sino que los adquiero mediante leasing. Hoy ya tienen una participación del 7%. MIPYME 55%, es un segmento que nos interesa, es un segmento que tenemos que estar. Hoy en el país hay aproximadamente 800.000 pymes, son las principales generadoras de mano de obra, y nosotros con esta herramienta tenemos que ayudar a las pymes a crecer, porque el crecimiento de las pymes implica el crecimiento de la economía, implica el crecimiento del país, implica el crecimiento de la mano de obra con la consecuente baja en el nivel de desocupación y ni más ni menos que una economía en crecimiento y pujante. Grandes empresas, 38%, también participamos, por supuesto, los tickets son grandes y no nos olvidemos siempre que las grandes empresas van de la mano de las MIPYMES, porque en muchos casos las grandes empresas tienen grandes obras, pero todo lo que es el servicio que les prestan a ellas los hacen a través de las MIPYMES o pymes, y el ejemplo más claro es Vaca Muerta, donde están las grandes petroleras, pero todas las pymes de la zona que prestan servicios se han equipado para satisfacer las necesidades de servicio que han tenido estas compañías. Con lo cual, esto es un círculo absolutamente virtuoso, que es fondeo, leasing, inversión, MIPYME, grandes empresas, crecimiento, reducción de mano de obra, economía en crecimiento. ¿Cómo se comportó la apertura o dónde fueron dirigidas nuestras inversiones o nuestras colocaciones? Básicamente a tecnología, equipos industriales, transportes y logísticas, automóviles. Esto es lo que les quiero resaltar. Fíjense o comparen, si recuerdan, cuando vimos Latinoamérica, cómo estaban los inmuebles, que ocupan una porción más que significativa. Nosotros en diciembre del 2017 teníamos menos del 1%, hoy ya es 0. Esto tenemos que lograr en un plazo no muy largo, hacer que crezca mediante todas las gestiones que estamos haciendo a través de la asociación, y que por suerte Martín nos dijo que, si bien no era el timing, estaba en carpeta y va a ser escuchado, estudiado, y probablemente en algún momento podamos salir con esto. Nuevamente yo, las chicas me quieren mucho. Hasta aquí mi presentación. Quise ilustrarles un poquitito o transmitirles lo que estaba pasando en el mundo, lo que estaba pasando en la Argentina, destacar el potencial que tenemos, las prácticas que tenemos, todo lo que hacemos y el optimismo que esta herramienta va a seguir creciendo. Vamos a ayudar a las pymes, y cada congreso que tengamos vamos a poder hablar de una mayor penetración, un mayor crecimiento, y todos contentos con el crecimiento no solo de nuestra herramienta, sino también de la economía. Muchísimas gracias.